No le avisé a nadie que iba al banco. Por primera vez en meses, decidí ir sola. Necesitaba revisar unos papeles de la cuenta de ahorros, nada del otro mundo. Pero cuando llegué y vi el auto de Lucinda estacionado justo en la entrada, el corazón se me aceleró. ¿Qué hacía mi hija ahí? Ella nunca me había dicho que tenía asuntos pendientes en el banco. Entré despacio, con esa sensación extraña que te avisa cuando algo no está bien. Y ahí estaba ella, mi propia hija, sentada frente al escritorio del gerente, con una pila de documentos que nunca había visto en mi vida. Su voz llegaba clara hasta donde yo estaba, como si el destino quisiera que escuchara cada palabra. Señor Torres, como le expliqué por teléfono, mi madre ya no está en condiciones de manejar sus finanzas. Mire estos informes médicos. Vi cómo deslizaba papeles por el escritorio con una naturalidad que me heló la sangre. Ya no reconoce a las personas cercanas. Ayer mismo confundió al cartero con mi difunto padre. Me quedé paralizada detrás de la columna de mármol, sintiendo como el mundo se desplomaba bajo mis pies. El gerente, Raimundo Torres, un hombre que conocía desde hacía 10 años, asentía con expresión seria mientras revisaba los documentos. Entiendo la situación, señora Lucinda. Es muy común en personas de la tercera edad. ¿Tiene usted el poder notarial? Por supuesto. La voz de mi hija sonaba tan segura, tan convincente. Todo está en orden. Solo necesitamos transferir los fondos a una cuenta conjunta donde yo pueda administrar mejor sus necesidades. Son casi $200,000 entre ahorros e inversiones. No puede quedarse sin supervisión. $200,000. El dinero que había ahorrado durante 40 años trabajando como contadora. El dinero del seguro de vida de mi esposo. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, y ella hablaba de eso como si ya fuera suyo. Como si yo ya estuviera muerta. Los papeles del neurologista están firmados, continuó Lucinda, y aquí tiene las declaraciones de 2 testigos que confirman su deterioro mental. Mi madre vive en un mundo de fantasías. A veces no sabe ni qué día es. Mentiras. Todo mentiras. Ayer mismo había ayudado a mi vecina Celia con su declaración de impuestos. La semana pasada había reorganizado completamente mis archivos financieros. Mi mente estaba perfecta, más clara que nunca. Pero ahí estaba mi propia hija, la persona en quien más confiaba en el mundo, pintándome como una anciana demente ante un extraño. El gerente tomó una pluma dorada y comenzó a firmar los documentos. Muy bien, señora Lucinda. Con estos papeles podemos proceder. La transferencia se hará efectiva mañana por la mañana. Su madre quedará como beneficiaria, pero usted tendrá control total sobre las transacciones. Perfecto, murmuró ella, y por primera vez en mi vida escuché una sonrisa maliciosa en su voz. Era hora de que alguien se hiciera cargo. No puede seguir viviendo sola en esa casa tan grande. Ya tengo pensado un lugar perfecto para ella. Un lugar perfecto para mí. ¿Un asilo? ¿Una residencia geriátrica? El miedo me recorrió de la cabeza a los pies. Mi hija estaba planeando quitarme no solo mi dinero, sino mi libertad, mi hogar, mi dignidad. Y lo peor de todo, lo estaba haciendo con una frialdad que jamás pensé que existiera en ella. Señor Torres, dijo Lucinda mientras guardaba los papeles en su bolso, necesito que esto quede entre nosotros por ahora. Mi madre puede ponerse agresiva cuando se siente amenazada. Es mejor manejar la situación gradualmente. Agresiva. Amenazada. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanadas de muerte. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Cuántas mentiras había inventado sobre mí? ¿Con cuántas personas había hablado ya, construyendo esta imagen de una mujer senil que necesitaba ser controlada? Además, añadió mi hija con voz calculadora, ya hablé con una residencia en las afueras. Tienen un programa especializado para casos como el suyo. Cuesta $3,000 mensuales, pero con su dinero bien administrado, puede estar ahí años. $3,000 mensuales. Mis ahorros durarían 5 años si tenía suerte. ¿Y después? ¿Qué? ¿La caridad pública? ¿Un lugar más barato donde me dejarían morir lentamente? ¿Y la casa? Preguntó Torres. La venderemos cuando sea necesario. Es una propiedad valorada en casi $150,000. Lo suficiente para asegurar su cuidado por mucho tiempo más. Mi casa.
La casa donde había vivido 30 años con Roberto, donde había criado a Lucinda, donde cada rincón guardaba mis recuerdos más preciados. Ella ya la había tasado. Ya tenía todo calculado. Cada centavo de mi vida convertido en números fríos en una hoja de papel. Excelente planificación, murmuró el gerente. Es admirable ver a una hija tan preocupada por el bienestar de su madre. Lucinda suspiró teatralmente. No es fácil, señor Torres. Pero alguien tiene que tomar las decisiones difíciles. No puedo permitir que siga haciendo tonterías con su dinero. El mes pasado quiso donar $5,000 a una organización benéfica que vio en la televisión. Era cierto. Había querido ayudar a esos niños huérfanos en Guatemala. Pero ahora entendía por qué Lucinda había insistido tanto en que no lo hiciera. No era por mi bien. Era por el suyo. Me alejé de la columna con las piernas temblorosas, el corazón golpeándome el pecho como un martillo. Tenía que salir de ahí antes de que me viera. Tenía que pensar, tenía que entender qué estaba pasando realmente. Pero mientras caminaba hacia la salida, una certeza terrible se instaló en mi pecho. La hija que había criado, la niña a la que había dado todo mi amor y mis mejores años, acababa de convertirse en mi enemiga más peligrosa. Y ella no tenía idea de que yo había escuchado cada una de sus palabras venenosas. El plan perfecto de Lucinda tenía un defecto fatal. Su víctima estaba completamente cuerda, y ahora sabía exactamente lo que venía. Salí del banco como sonámbula, con las piernas pesadas y el mundo girando a mi alrededor. Me senté en el auto durante varios minutos, respirando profundo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No podía ser real. Mi Lucinda no podía ser la mujer fría y calculadora que había estado en esa oficina. Conduje hasta casa en silencio, recordando. Necesitaba entender cuándo había comenzado todo esto. Cuando mi hija se había convertido en una extraña. Hace apenas 6 meses, todo parecía perfecto en mi vida. A los 70 años, me sentía bendecida. Mi esposo Roberto había muerto hace 5 años, pero me había dejado bien asegurada con su seguro de vida y nuestros ahorros combinados. Éramos una pareja que había trabajado duro toda la vida, él como ingeniero y yo como contadora en la misma empresa durante 30 años. Nuestra casa en el barrio residencial era hermosa, con jardín amplio y 2 pisos llenos de recuerdos. Roberto y yo la habíamos comprado cuando Lucinda tenía apenas 10 años, pagándola poco a poco durante 25 años. Era nuestro mayor orgullo, valuada ahora en $150,000 según las tasaciones recientes. Lucinda había crecido en esa casa como una niña feliz. Estudiosa, cariñosa, siempre preocupada por nosotros. Cuando se casó a los 25, fue una boda de ensueño que Roberto y yo financiamos con gusto. $15,000 que pagamos sin pensar, porque era nuestra única hija y queríamos lo mejor para ella. Su matrimonio duró 10 años. Cuando se divorció, la recibimos de vuelta en casa con los brazos abiertos. Ella estaba destrozada, sin trabajo fijo, con deudas que su exesposo había acumulado a sus espaldas. Durante 2 años vivió conmigo y Roberto, mientras se recuperaba emocionalmente y buscaba estabilidad laboral. Fueron años difíciles pero hermosos. Los 3 cenábamos juntos todas las noches, hablábamos de todo, planeábamos pequeños viajes de fin de semana. Lucinda había vuelto a ser mi niña pequeña, y yo disfrutaba cuidarla otra vez. Roberto bromeaba diciendo que éramos las 2 mujeres de su vida, y él era el hombre más afortunado del mundo. Cuando Roberto enfermó del corazón, Lucinda fue un ángel. Dejó todo para ayudarme a cuidarlo durante esos últimos 8 meses. Turnos en el hospital, medicinas, médicos, terapias. Nunca se quejó, nunca me dejó sola. El día que Roberto murió, Lucinda me abrazó y me prometió que nunca me abandonaría. Mamá, ahora somos solo tú y yo, me había dicho entre lágrimas. Vamos a cuidarnos mutuamente. Papá habría querido eso. Después del funeral, naturalmente ella se mudó de nuevo a la casa. Yo necesitaba compañía para el duelo, y ella necesitaba estabilidad económica mientras encontraba un mejor empleo. Era el arreglo perfecto para ambas. Durante los primeros 2 años después de la muerte de Roberto, fuimos inseparables. Lucinda consiguió trabajo como secretaria en un bufete de abogados, ganando $1,200 mensuales. No era mucho, pero entre eso y mi pensión de $800, más los intereses de mis inversiones, vivíamos cómodamente. Yo manejaba todas las finanzas,
como siempre había hecho. Roberto me había dejado como única beneficiaria de todo: la casa, las cuentas bancarias, sus fondos de retiro. En total, casi $200,000 que administraba cuidadosamente para que nos duraran muchos años. Lucinda parecía agradecida y tranquila. Cocinábamos juntas, veíamos nuestras novelas por las tardes, salíamos de compras los sábados. Era como tener de vuelta a mi hija adolescente, pero con la madurez de una mujer adulta. Yo pensaba que habíamos encontrado la felicidad perfecta en nuestra nueva vida juntas. Pero hace exactamente 6 meses, algo cambió. Todo comenzó con conversaciones sobre mi futuro. «Mamá, ¿no crees que esta casa es demasiado grande para nosotras?», me preguntaba mientras lavábamos los platos. «Podríamos vender y comprar algo más pequeño, más fácil de mantener». Al principio pensé que era una sugerencia práctica. La casa tenía 2 pisos, jardín grande, 3 habitaciones que ya no usábamos. Pero cuando le dije que prefería quedarme, que esa casa era mi historia con Roberto, ella insistía cada vez más. «Mamá, tú ya no tienes la edad para subir y bajar escaleras todos los días. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si tienes una emergencia y no puedo escucharte desde mi habitación?». Eran preocupaciones válidas, pero algo en su tono me inquietaba. No sonaba como una hija preocupada. Sonaba como alguien que ya había tomado una decisión y solo estaba esperando mi consentimiento. Luego vinieron las preguntas sobre mi dinero. «Mamá, ¿no sería más seguro que yo manejara algunas de las cuentas? Por si algo te pasa. Por si te enfermas y no puedes ir al banco». Le expliqué que tenía todo organizado, que mi abogado Samuel Martínez tenía copias de todos mis documentos, que había designado beneficiarios para todo. Pero ella seguía insistiendo. «No es lo mismo, mamá. Necesitas a alguien que pueda actuar inmediatamente. Los abogados son lentos, y los bancos complican todo cuando alguien muere». Empezó a llevarme médicos que yo no había pedido. «Mamá, es solo un chequeo de rutina. A tu edad es importante prevenir». Pero después de cada consulta, ella hablaba con los doctores a solas, en el pasillo, mientras yo me vestía. Comenzó a insistir en acompañarme a todas partes. Al banco, al supermercado, a visitar a Celia. «No me gusta que manejes sola, mamá. Los reflejos ya no son los mismos». Mis reflejos estaban perfectos. Mi mente estaba clara. Mi salud era envidiable para una mujer de 70 años. Pero Lucinda había comenzado a tratarme como si fuera una inválida mental que necesitaba supervisión constante. Ahora, sentada en mi auto frente a mi propia casa, todo cobraba sentido. Los médicos, las preguntas sobre el dinero, las sugerencias de mudanza, la insistencia en acompañarme. No era preocupación filial. Era preparación. Lucinda llevaba 6 meses construyendo una narrativa, sembrando dudas sobre mi capacidad mental, documentando supuestos episodios de confusión. Y yo, como una tonta, había interpretado todo como amor y cuidado. La hija que había criado con tanto amor se había convertido en una extraña que planeaba robarme la vida entera. Entré a mi casa con el corazón acelerado, pero fingiendo normalidad. Lucinda llegó apenas 20 minutos después de mí, como si hubiera hecho alguna diligencia rutinaria. Me saludó con un beso en la mejilla, el mismo gesto cariñoso de siempre, pero ahora sus labios se sentían fríos contra mi piel. «Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu día?». Su voz sonaba perfectamente casual, como si no acabara de pasar una hora planeando mi destrucción financiera. «Tranquilo, mi amor. Fui al banco a revisar unos papeles. Decidí probarla, ver si me decía la verdad. Ah, qué bueno. Todo bien con las cuentas». Su expresión no cambió ni un milímetro. Mentía con una facilidad que me aterrorizó. «Sí, todo perfecto. Aunque el señor Torres me comentó que había habido mucho movimiento últimamente». Era mentira, pero quería ver su reacción. Por primera vez vi un destello de nerviosismo en sus ojos. «¿Ah, sí? ¿Qué tipo de movimiento?». No me dio detalles. Solo dijo que había muchas consultas sobre mi cuenta. Esperé, observando cada microexpresión en su rostro. «Qué extraño», murmuró, pero su voz había perdido la naturalidad. «Bueno, mamá, voy a preparar la cena. ¿Te parece pollo a la plancha?». Asentí y la vi alejarse hacia la cocina con movimientos más rígidos de lo normal.
Ella sabía que yo sabía algo, pero no estaba segura de qué tanto. Y yo no estaba lista para revelar mi carta todavía. Durante la cena, la observé con ojos nuevos. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa tenía ahora un significado diferente. Cuando me sirvió el agua, noté cómo sus manos temblaban ligeramente. Cuando me preguntó si había tomado mis vitaminas, escuché la impaciencia oculta en su tono. Mamá, ¿te sientes bien? Te veo un poco confundida hoy. Ahí estaba. La primera semilla. Comenzaba su trabajo de construcción de la narrativa, justo frente a mí. Me siento perfecta, Lucinda. ¿Por qué lo preguntas? No sé, te veo, distraída, como perdida en tus pensamientos. Y esta mañana te escuché hablando sola en el jardín. Mentira. Esa mañana había estado regando las plantas en completo silencio. Pero ahí estaba ella, inventando episodios de confusión mental que podría reportar después a quien fuera necesario. Estaba cantando, mi amor, una canción que me gustaba a tu papá. Ah, murmuró, pero tomó nota mental. La vi haciéndolo. Esa noche, después de que se fue a dormir, comencé mi propia investigación. Subí sigilosamente a mi habitación y saqué todos los documentos importantes de mi caja fuerte personal. Políticas de seguro, títulos de propiedad, estados de cuenta, testamento. Todo estaba en orden, todo seguía a mi nombre. Pero encontré algo que me heló la sangre. Entre mis papeles había documentos que no reconocía. Formularios médicos con mi firma que no recordaba haber firmado. Evaluaciones psicológicas con conclusiones que describían episodios de demencia que jamás había experimentado. Mi propia firma. Pero no recordaba haberlos firmado nunca. Entonces recordé. Los chequeos de rutina que Lucinda había organizado. Los médicos que insistía en que visitara. Esos formularios que me ponían delante mientras yo me recuperaba de algún examen, distraída por las preguntas del doctor sobre mi presión o mi corazón. Solo firma aquí, mamá. Es para el seguro. Es solo una autorización de rutina. El doctor necesita esto para completar tu expediente. Había firmado papeles sin leerlos, confiando en ella completamente. Y ella había usado esa confianza para construir un expediente médico falso que me pintaba como una mujer en deterioro mental progresivo. El documento más reciente estaba fechado apenas la semana pasada. Un reporte psicológico que describía episodios de desorientación temporal, confusión sobre la identidad de personas cercanas y comportamiento errático con las finanzas personales. Episodios que jamás había tenido. Confusiones que jamás había experimentado. Comportamientos que jamás había mostrado. Pero ahí estaba, en papel oficial, con membrete médico y mi firma al final. Lucinda había pasado 6 meses construyendo meticulosamente el caso de mi incapacidad mental. Cada visita médica, cada papel que me había puesto a firmar, cada chequeo de rutina había sido una pieza más en su rompecabezas de mentiras. Y lo más aterrador, había médicos cómplices. Profesionales que habían falsificado evaluaciones a cambio de dinero. Gente que había jurado proteger la salud y había decidido destruir la vida de una anciana indefensa. Revisé las fechas. Todo había comenzado exactamente cuando ella empezó a hacer preguntas sobre vender la casa y transferir las cuentas bancarias. No era coincidencia. Era un plan perfectamente orquestado. Me senté en el borde de mi cama, sosteniendo esos documentos falsos, sintiendo como mi mundo se desmoronaba pieza por pieza. La hija que había criado, que había alimentado, educado, protegido y amado incondicionalmente durante 45 años, me había traicionado de la manera más cruel posible. No solo quería mi dinero. Quería mi dignidad. Quería mi libertad. Quería que el mundo creyera que yo era una demente que necesitaba ser controlada como si fuera una niña. Y casi lo había logrado. Si no hubiera ido al banco ese día, si no hubiera escuchado esa conversación, mañana mismo mi dinero habría estado en sus manos. En una semana, probablemente habría estado firmando papeles para vender mi casa. En un mes, podría haber estado internada en una residencia geriátrica, drogada y olvidada, mientras ella disfrutaba de mi herencia. Pero había un detalle que Lucinda no había considerado en su plan perfecto. Su víctima no era la mujer demente que describían sus papeles falsos. Era una contadora con 40 años de experiencia manejando finanzas,
una viuda que había aprendido a ser fuerte, una madre que había descubierto la verdad. Y ahora que sabía lo que ella era capaz de hacer, iba a demostrarle quién era realmente Lourdes Pérez. El juego apenas estaba comenzando. Pero esta vez, yo iba a escribir las reglas. Durante los siguientes 3 días, viví en una pesadilla silenciosa. Cada mañana despertaba esperando que todo hubiera sido un mal sueño, pero la realidad me golpeaba como una bofetada fría. Mi hija, mi única hija, la niña que había llevado en mis brazos, me había traicionado de la manera más vil. Fingí normalidad perfecta. Desayunamos juntas como siempre. Hablamos del clima, de las noticias, de los vecinos. Pero mientras ella sonreía y me preguntaba cómo había dormido, yo la estudiaba como si fuera una extraña peligrosa que había invadido mi hogar. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Desde la muerte de Roberto? ¿Desde que se mudó de vuelta a casa? ¿O había comenzado mucho antes, esperando pacientemente el momento perfecto para actuar? Recordé conversaciones que había interpretado como preocupación filial, pero que ahora cobraban un significado siniestro. Cuando me preguntaba sobre mis contraseñas del banco, por si algo te pasa, mamá. Cuando insistía en conocer todos mis números de cuenta para estar preparada en caso de emergencia. Cuando me sugería cambiar el beneficiario de mi seguro de vida para que los trámites sean más rápidos cuando llegue el momento. Todo había sido parte de su investigación. Ella necesitaba conocer cada detalle de mis finanzas para planear el robo perfecto. Y yo, como una idiota enamorada de su propia hija, le había dado toda la información que necesitaba. Le había mostrado mis estados de cuenta cuando me ayudaba a organizarlos. Le había dado las contraseñas cuando me pidió ayuda para hacer transferencias en línea. Le había explicado cada inversión, cada cuenta de ahorros, cada certificado de depósito. Le había entregado las llaves de mi propia destrucción. Pero lo que más me dolía no era la traición financiera. Era darme cuenta de que tal vez nunca me había amado realmente. Tal vez toda su vida había estado esperando este momento. Tal vez cada te quiero, mamá, había sido una actuación. Tal vez cada abrazo había sido calculado. Tal vez yo había criado a una sociópata que solo veía en mí una cuenta bancaria con piernas. El 4.º día, mientras ella estaba en el trabajo, tomé una decisión. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba saber exactamente qué tan profunda era su traición, qué más había hecho a mis espaldas, cuánto tiempo me quedaba antes de que completara su plan. Entré a su habitación por primera vez en años. Siempre había respetado su privacidad, incluso cuando vivía en mi casa. Pero ahora las reglas habían cambiado. Ella había violado mi confianza de la manera más brutal posible. Era hora de que yo hiciera lo mismo. Su escritorio estaba impecablemente organizado. Demasiado organizado para ser natural. Revisé cada cajón, cada archivo, cada papel. Y lo que encontré me quitó el aire de los pulmones. Había una carpeta etiquetada Proyecto M escondida en el fondo del último cajón. Cuando la abrí, descubrí el plan completo de mi destrucción, documentado con una meticulosidad que me aterrorizó. Páginas y páginas de investigación sobre procedimientos legales para declarar incompetencia mental. Nombres de abogados especializados en casos de tutela. Listas de residencias geriátricas con sus costos mensuales. Cálculos detallados sobre cuánto tiempo duraría mi dinero en cada una. Pero lo peor era una línea temporal que había escrito a mano, con su letra perfecta que yo misma le había enseñado cuando era niña. Mes 1 a 3. Establecer patrón de deterioro mental. Visitas médicas regulares. Documentación de episodios. Mes 4 a 6. Intensificar preocupaciones. Involucrar a terceros como testigos. Preparar documentos legales. Mes 7. Ejecutar transferencia bancaria. Mes 8. Venta de la casa. Mes 9. Internación. Estábamos en el mes 7. Su plan se estaba ejecutando exactamente como lo había diseñado. Pero había más. En otra hoja, había escrito una lista de obstáculos potenciales y cómo superarlos. Mi nombre estaba en la parte superior, seguido de resistencia esperada. Mantener narrativa de deterioro. Si se vuelve problemática, considerar medicación para tranquilizarla. Medicación para tranquilizarme. Mi propia hija había considerado drogarme si yo me resistía a sus planes. Más abajo en la lista estaba el nombre de Celia, amiga entrometida.
Posible interferencia. Limitar contacto. Si es necesario, desacreditar su testimonio sugiriendo que también es senil. Celia. Mi mejor amiga durante 20 años. Lucinda también había planeado atacarla si se interponía en su camino. Y al final de la lista, una nota que me heló la sangre, otros familiares, ninguno relevante. Prima Elena vive demasiado lejos para interferir. Sin hermanos. Sin otros hijos. Víctima perfectamente aislada. Víctima perfectamente aislada. Esas palabras resonaron en mi mente como una sentencia de muerte. Ella había evaluado mi situación familiar y había concluido que yo era el blanco perfecto porque no tenía a nadie más que pudiera protegerme. Había subestimado completamente mi capacidad de defenderme sola. Pero había otra carpeta. Esta estaba etiquetada simplemente backup. Cuando la abrí, descubrí algo que me hizo temblar de pies a cabeza. Fotografías. Decenas de fotografías mías tomadas sin mi conocimiento. En algunas aparecía desorientada, con cara de confusión. En otras parecía estar hablando sola. En todas lucía como una anciana perdida y vulnerable. Todas eran falsas. Recordaba el momento exacto en que habían sido tomadas. Una era cuando me había quedado dormida viendo televisión y había despertado confundida por un segundo. Otra era cuando había estado buscando mis lentes por toda la casa y había murmurado para mis adentros. Una más era cuando había estado leyendo una carta de Roberto que me había hecho llorar. Momentos normales de cualquier persona de 70 años, pero capturados y preservados para pintar la imagen de una mujer demente. Y en la última página de la carpeta, encontré algo que me confirmó que mi hija era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Una copia de mi testamento. Pero no era el testamento real que tenía archivado en la oficina de mi abogado Samuel Martínez. Era una versión falsificada, con mi firma imitada, donde le dejaba todo a Lucinda inmediatamente, sin esperar a mi muerte. Si su plan de incapacidad mental no funcionaba, tenía un plan B preparado. Un documento falsificado que podría usar para reclamar mi herencia en vida, argumentando que yo se la había transferido voluntariamente. Me senté en su cama, sosteniendo la evidencia de su traición total, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura. La niña que había criado se había convertido en una criminal que había planeado mi destrucción con la precisión de un cirujano y la frialdad de un asesino. Pero había cometido un error fatal. Había documentado todo su plan, confiada en que yo nunca lo descubriría. Ahora yo tenía la evidencia de su traición. Y era hora de usarla. Fotografié cada documento con mi teléfono celular, asegurándome de capturar cada detalle de su plan diabólico. Guardé todo exactamente como lo había encontrado y salí de su habitación con el corazón martillando contra mis costillas. Tenía evidencia, pero necesitaba más. Necesitaba entender completamente la magnitud de su traición antes de decidir cómo actuar. Esa tarde, cuando Lucinda regresó del trabajo, actuó como siempre. Demasiado cariñosa, demasiado atenta. Me preparó té con galletas y se sentó a mi lado en el sofá, como una hija modelo. «Mamá, tengo que comentarte algo», me dijo con voz suave. «Hoy hablé con el doctor Ramírez. Dice que sería bueno que tuviéramos una evaluación más detallada de tu estado general». Doctor Ramírez. Uno de los médicos cómplices que había firmado los reportes falsos. Lucinda estaba intentando conseguir más documentación fraudulenta para fortalecer su caso. «¿Por qué, mi amor? Me siento perfectamente bien. Es solo preventivo, mamá. A tu edad es importante estar seguros de que todo funciona correctamente. Memoria, coordinación, esas cosas». Sus ojos me estudiaban mientras hablaba, buscando signos de resistencia. «Bueno, si tú crees que es necesario». Decidí seguirle el juego para ver hasta dónde llegaba. «Perfecto. Ya programé la cita para mañana a las 3 de la tarde. Te acompaño, por supuesto». Por supuesto. Necesitaba estar presente para asegurarse de que yo firmara los papeles correctos y de que el doctor falsificara los resultados según sus instrucciones. «Lucinda, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mamá, lo que quieras». «¿Tú crees que estoy bien?» «Mentalmente, digo». Por una fracción de segundo, vi vacilación en sus ojos, como si su conciencia estuviera luchando contra su codicia.
Pero la codicia ganó. Mamá, sabes que te amo más que a nada en el mundo. Y justamente porque te amo, tengo que ser honesta contigo. He notado pequeños cambios. Nada grave, pero cambios. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, el otro día estuviste buscando tus llaves durante 1 hora, y las tenías en la mano todo el tiempo. Y la semana pasada me contaste la misma historia 3 veces en el mismo día. Y a veces te quedas mirando al vacío, como perdida. Todo mentira. Yo recordaba perfectamente cada uno de esos días, y nada de lo que describía había pasado. Pero ella lo decía con tanta convicción, con tanta tristeza fingida, que por un momento casi me hizo dudar de mi propia memoria. Casi. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, pregunté, curiosa por escuchar cómo justificaría los próximos pasos de su plan. Bueno, mamá, creo que deberíamos prepararnos. Por si las cosas empeoran. Tal vez sea hora de que yo tenga acceso a tus cuentas, por si necesitas ayuda. Y tal vez deberíamos considerar una casa más pequeña, más fácil de manejar. Ahí estaba. El mismo guión que había usado con el gerente del banco, pero ahora dirigido a mí. La transferencia de las cuentas, la venta de la casa, todo empaquetado como si fuera por mi propio bien. Tienes razón, mi amor. Tal vez sea hora de hacer algunos cambios. Su cara se iluminó con una sonrisa que creía victoriosa. ¿En serio, mamá? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero quiero hacerlo bien. Quiero hablar con mi abogado Samuel, asegurarme de que todo esté en orden legalmente. ¿Te parece? La sonrisa vaciló por un segundo. Samuel Martínez era el único elemento en la ecuación que ella no controlaba completamente. Por supuesto, mamá. Pero tal vez deberíamos consultar también con otro abogado. Samuel es muy mayor, y estas cosas han cambiado mucho en los últimos años. Quería alejarme de Samuel porque él conocía mi estado mental real. Él sabía que yo estaba perfectamente cuerda y podría oponerse a cualquier transferencia de poder. Está bien, mi amor. Tú sabes mejor que yo de estas cosas. Esa noche, después de que Lucinda se durmió, llamé a mi amiga Celia desde el teléfono de la cocina, asegurándome de hablar en voz muy baja. Celia, soy Lourdes. Necesito verte urgentemente, pero no puede ser en mi casa. ¿Podemos encontrarnos mañana en el café de la plaza? Por supuesto, Lourdes. ¿Está todo bien? Suenas preocupada. Te explico mañana. Es muy importante que nadie sepa que nos vamos a ver. Especialmente Lucinda. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Celia era una mujer inteligente que había notado cambios en el comportamiento de mi hija durante los últimos meses. Entiendo. Nos vemos a las 10 en punto. La mañana siguiente, le dije a Lucinda que iba al supermercado. Ella insistió en acompañarme, como siempre, pero logré convencerla de que solo necesitaba comprar un par de cosas y prefería ir sola para hacer ejercicio. Está bien, mamá, pero llévate el celular. Y regresa pronto. Recuerda que tenemos la cita con el doctor a las 3. Celia ya me estaba esperando en el café cuando llegué. En cuanto me vio la cara, supo que algo terrible estaba pasando. Lourdes, ¿qué ocurre? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Algo peor, Celia. He visto a mi propia hija convertirse en una extraña. Le conté todo. La conversación en el banco, los documentos falsificados, el plan detallado que había encontrado en su habitación, las fotografías tomadas sin mi permiso. Celia me escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos por el horror. Dios mío, Lourdes. Esto es monstruoso. Tu propia hija. Celia, necesito tu ayuda. Pero tienes que saber que ella también te ha incluido en su plan. Si te interpones en su camino, va a tratar de desacreditarte diciendo que tú también estás senil. Que lo intente, murmuró Celia con determinación. Hemos sido amigas durante 20 años. Conozco tu mente mejor que nadie. Sé que estás perfectamente cuerda. Necesito que seas mi testigo. Necesito que alguien más sepa la verdad antes de que ella complete su plan. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé exactamente. Pero no voy a dejar que me encierre en un asilo mientras ella disfruta de mi dinero. Esta tarde tengo una cita con uno de sus médicos cómplices. Voy a ir, pero necesito que tú estés preparada para actuar si algo sale mal.
¿Qué quieres que haga? Si no tienes noticias mías antes de las 6 de la tarde, llama a Samuel Martínez. Su número está en la libreta junto a mi teléfono. Dile todo lo que te he contado. Él sabrá qué hacer. Celia asintió con gravedad. Lourdes, ten mucho cuidado. Si Lucinda es capaz de hacer todo esto, no sabemos de qué más puede ser capaz. Tenía razón. Hasta ahora había subestimado completamente a mi hija. Había creído que conocía sus límites morales, pero ahora entendía que no tenía ninguno. Regresé a casa con una determinación férrea. Esa tarde iba a enfrentar al doctor cómplice. Iba a dejar que Lucinda creyera que su plan estaba funcionando. Pero al mismo tiempo, iba a comenzar mi contraataque. El juego había cambiado. Ya no era una víctima indefensa. Era una mujer de 70 años con 40 años de experiencia en finanzas, y había decidido pelear por su vida con todas las armas que tenía. Lucinda había subestimado gravemente a su oponente. La consulta con el doctor Ramírez fue exactamente lo que esperaba, un teatro macabro diseñado para crear más evidencia falsa de mi supuesta demencia. Llegamos puntualmente a las 3 de la tarde a una clínica que no conocía, en un barrio alejado del centro. El doctor Ramírez era un hombre de unos 50 años, con barba gris y modales aparentemente profesionales. Pero había algo en sus ojos que me inquietó desde el primer momento. Una frialdad calculadora que no tenía nada que ver con la medicina. Señora Pérez, es un placer conocerla. Su hija me ha contado mucho sobre usted. Lucinda se sentó a mi lado, interpretando perfectamente el papel de hija preocupada. Doctor, como le expliqué por teléfono, mamá ha tenido algunos episodios preocupantes últimamente. Sí, he revisado los reportes previos. Muy preocupantes, sin duda. Su español tenía un acento extraño, como si no fuera su idioma nativo. Señora Pérez, ¿me puede decir qué día es hoy? Jueves, 15 de marzo del 2024. ¿Y dónde estamos? En su consulta médica, doctor Ramírez. ¿Recuerda usted por qué está aquí? Mi hija dice que necesito una evaluación, aunque yo me siento perfectamente bien. El doctor intercambió una mirada significativa con Lucinda, como si mi respuesta coherente fuera inesperada y problemática para sus planes. Señora Pérez, voy a hacerle algunas preguntas simples. ¿Puede decirme los nombres de sus padres? Carmen Torres y Miguel Pérez. ¿El nombre de su esposo fallecido? Roberto Martínez. Su dirección actual. Le di mi dirección completa sin dudar. Cada respuesta era perfectamente correcta, cada detalle preciso. Podía ver la frustración creciendo en los ojos del doctor. Ahora, señora Pérez, quiero que cuente hacia atrás desde 100, de 7 en 7. 100, 93, 86, 79, 72, 65. Continué sin error hasta llegar a 2. El doctor tomaba notas, pero su expresión era cada vez más tensa. Lucinda había comenzado a mover nerviosamente su pie debajo de la silla. Doctor, interrumpió mi hija, creo que mamá está teniendo uno de sus días buenos. Los episodios suelen ocurrir por las tardes o cuando está cansada. Ah, sí, por supuesto. El doctor pareció recordar súbitamente su papel. Es muy común en estos casos. Los síntomas fluctúan. Señora Pérez, ¿me puede dibujar un reloj que marque las 3:15? Dibujé un reloj perfecto con todos los números en su lugar correcto y las manecillas señalando la hora exacta. El doctor lo miró con evidente contrariedad. Interesante. Señora Pérez, ¿podría esperarnos afuera unos minutos? Necesito hablar con su hija sobre los resultados. Salí al pasillo, pero me quedé cerca de la puerta entreabierta. Sus voces llegaban claramente hasta donde estaba. Doctor, ¿qué piensa? La voz de Lucinda sonaba ansiosa. Mire, señora Lucinda, su madre parece estar muy lúcida hoy. Más de lo que esperaba según los reportes previos. Pero usted vio los otros exámenes. Los episodios están documentados. Y yo vivo con ella, doctor. Sé lo que veo todos los días. Entiendo. Pero para un diagnóstico formal de incapacidad, necesito observar síntomas más evidentes.
Lo que veo hoy es una mujer de 70 años con todas sus facultades mentales intactas. Hubo un silencio tenso. Luego escuché el sonido de papeles siendo movidos. Doctor, la voz de Lucinda había cambiado, volviéndose más dura. Espero que recuerde nuestro acuerdo. $3,000 por un reporte que confirme el deterioro cognitivo progresivo. $3,000. Mi propia hija había sobornado a un médico para que falsificara un diagnóstico que destruiría mi vida. Señora Lucinda, yo entiendo la situación, pero mi reputación profesional. Su reputación profesional ya está comprometida, doctor. Los otros 2 reportes que firmó no fueron precisamente honestos, ¿verdad? Ahora está demasiado involucrado para echarse atrás. El chantaje. Lucinda no solo había comprado su complicidad inicial, ahora lo estaba chantajeando para que continuara. El doctor Ramírez había caído en una trampa de la que ya no podía salir. Está bien, murmuró el doctor con voz derrotada. Pero necesito que traiga evidencia adicional. Fotografías, testimonios de terceros, algo que justifique el diagnóstico. Eso no será problema. Tengo todo documentado. ¿Y el pago? ¿Cómo acordamos? Mitad ahora, mitad cuando los papeles estén listos. Escuché el sonido de un sobre siendo intercambiado. Mi hija acababa de pagar $1,500 de mi propio dinero para comprar un diagnóstico falso que me destruiría. El reporte estará listo en 2 días, dijo el doctor. Deterioro cognitivo severo, recomendación de tutela legal inmediata, incapacidad para manejar asuntos financieros. Perfecto. Y doctor, espero que entienda la importancia de la confidencialidad en este asunto. Por supuesto. Nadie más se enterará. Me alejé rápidamente de la puerta y me senté en la sala de espera, fingiendo leer una revista. Cuando salieron, Lucinda tenía una sonrisa satisfecha en el rostro. ¿Todo bien, mamá? El doctor dice que los resultados están dentro de lo normal para tu edad. Mentira tras mentira. Incluso en ese momento, después de haber sobornado y chantajeado a un médico, seguía mintiéndome con una facilidad aterradora. ¡Qué bueno, mi amor! Me siento aliviada. Durante el viaje de regreso a casa, Lucinda parecía más relajada que en días. Creía que su plan estaba funcionando perfectamente. En 2 días tendría el reporte médico que necesitaba para completar la documentación de mi supuesta incapacidad. Pero había cometido un error crucial. Me había subestimado completamente. Esa noche, después de cenar, mientras ella veía televisión en la sala, subí a mi habitación y marqué el número de Samuel Martínez desde mi teléfono celular. Samuel, soy Lourdes. Necesito verte urgentemente. Es sobre Lucinda. Lourdes, ¿está todo bien? Son casi las 9 de la noche. No, Samuel, nada está bien. Mi hija está tratando de declararme mentalmente incapaz para robar mi dinero. Tengo evidencia. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Samuel me conocía desde hacía 15 años. Sabía que yo no era una mujer dada a dramatizar o inventar historias. Lourdes, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Completamente segura. Tengo documentos, fotografías, grabaciones. Samuel, necesito que vengas mañana a primera hora, antes de que ella se vaya al trabajo. Y necesito que traigas a alguien más. Un testigo oficial. Un investigador privado. Sí, alguien que pueda documentar todo esto legalmente. Porque lo que mi hija está haciendo no es solo inmoral, Samuel. Es criminal. Fraude, falsificación de documentos, soborno. Y tengo pruebas de todo. Dios mío, Lourdes. Estás en peligro inmediato. Lo pensé un momento. ¿Estaba en peligro? Mi hija había demostrado ser capaz de cosas que jamás había imaginado. Había falsificado documentos médicos, había sobornado profesionales, había planeado internarme contra mi voluntad. ¿Qué más podría hacer si se sentía acorralada? Creo que por ahora estoy segura. Ella cree que su plan está funcionando. Pero Samuel, si algo me pasa, si tengo algún accidente súbito o si de repente me enfermo misteriosamente, quiero que sepas que no fue natural. Lourdes, me estás asustando. Bien. Porque yo también estoy asustada. Pero también estoy furiosa. Y voy a luchar con todo lo que tengo.
Colgué el teléfono con una determinación que no había sentido en años. Mañana comenzaría mi contraataque. Pero esta noche, tenía una última cosa que hacer. Bajé sigilosamente a la cocina y programé la grabadora de mi teléfono celular. Luego regresé a la sala donde Lucinda seguía viendo televisión. Mi amor, ¿podemos hablar un momento? Claro, mamá. ¿Qué pasa? Era hora de que mi hija hablara. Era hora de hacer que se incriminara con sus propias palabras. Y yo iba a grabar cada sílaba. Me senté frente a Lucinda en el sofá, con el teléfono discretamente colocado entre los cojines, grabando cada palabra. Necesitaba que hablara, que se sintiera confiada, que revelara más detalles de su plan. Lucinda, he estado pensando en lo que me dijiste sobre hacer cambios en mi vida. Sobre las cuentas bancarias y la casa. Sus ojos se iluminaron inmediatamente. Sí, mamá, has decidido algo. Creo que tienes razón. Tal vez sea hora de que tú te hagas cargo de mis finanzas. Pero necesito entender exactamente cómo funcionaría. Lucinda se inclinó hacia adelante, con la expresión de un depredador que ve a su presa acercarse voluntariamente. Bueno, mamá, sería muy simple. Transferiríamos todo a una cuenta conjunta donde yo sería la administradora principal. Tú seguirías siendo la propietaria, pero yo manejaría las transacciones diarias. ¿Y la casa? Podríamos venderla y comprar algo más pequeño y cómodo. O mejor aún, usar ese dinero para asegurar tu futuro en un lugar donde tengas cuidado médico profesional las 24 horas. Ahí estaba. La confirmación de que planeaba internarme. Un lugar como cuál. Hay residencias hermosas, mamá. Lugares donde podrías hacer amigos de tu edad, tener actividades, no preocuparte por mantener una casa tan grande. ¿Ya has visitado algún lugar así? Por primera vez vaciló. Bueno, he hecho algunas consultas. Solo por si acaso. Quiero estar preparada para todas las opciones. Mentira. Según los documentos que había encontrado, ya había visitado al menos 3 residencias y había calculado exactamente cuánto costaría internarme en cada una. ¿Y cuánto costarían esos lugares? Varía, mamá. Pero con tu dinero bien administrado, podrías vivir cómodamente durante muchos años. ¿Cuántos años, más o menos? Bueno. Calculó mentalmente, tal vez 5 o 6 años en un lugar realmente bueno. 5 o 6 años. Después de eso, según su plan, yo estaría muerta o internada en algún lugar más barato hasta que se me acabara completamente el dinero. Lucinda, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto, mamá. ¿Tú me quieres realmente? La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento vi algo parecido a la culpa cruzar por su rostro, pero desapareció rápidamente. Mamá, ¿cómo puedes preguntarme eso? Eres lo más importante en mi vida. Todo lo que hago es por tu bien. Es que a veces siento como si fuera una carga para ti, como si mi presencia en tu vida te estorbara. Nunca digas eso, mamá. Tú nunca podrías ser una carga. Pero su voz sonaba mecánica, como recitando líneas ensayadas. ¿Y si yo me opusiera a estos cambios? Si decidiera que quiero quedarme en mi casa y manejar yo misma mi dinero. Ahí estaba la pregunta clave. ¿Qué haría si su víctima se resistiera? Lucinda guardó silencio durante varios segundos, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mamá, creo que en tu condición actual, tal vez no eres la mejor persona para tomar esas decisiones. A veces las personas mayores no se dan cuenta de sus propias limitaciones. Mi condición actual. Los olvidos, la confusión, los episodios que has tenido. El doctor dice que es normal en tu edad, pero eso significa que necesitas ayuda para tomar decisiones importantes. ¿Y si yo insistiera en que estoy perfectamente bien? Mamá. Su voz se volvió más firme, más controladora. A veces las personas con deterioro cognitivo no reconocen sus propios síntomas. Es parte de la enfermedad. Enfermedad. Me estaba llamando enferma mental directamente. ¿Y entonces qué harías? Me obligarías. No sería obligarte, mamá. Sería protegerte. Sería hacer lo que papá habría querido que hiciera. Invocar a Roberto.
Usar la memoria de mi esposo muerto para justificar su traición. Eso fue la gota que derramó el vaso. ¿Tú crees que tu papá habría aprobado que me internaras contra mi voluntad? Papá habría querido que estuviera segura y bien cuidada. Aunque eso significara quitarme mi libertad. Mamá, la libertad no sirve de nada si no puedes usarla responsablemente. La máscara había caído completamente. Ya no fingía amor o preocupación. Estaba hablando como alguien que ya había tomado todas las decisiones sobre mi vida. Lucinda, tú has hablado con abogados sobre esto. Otra pausa. He hecho algunas consultas. Solo para entender las opciones legales. ¿Y qué te dijeron? Que si hay evidencia médica de deterioro cognitivo, el proceso es relativamente simple. Un familiar directo puede solicitar tutela legal. ¿Ya iniciaste ese proceso? No, mamá. Solo he investigado. Pero creo que pronto será necesario. Era hora de mi última pregunta. La que confirmaría todo. Lucinda, tú has ido al banco sin decírmelo. Vi el pánico cruzar por sus ojos como un relámpago. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. A veces tengo la sensación de que hay cosas pasando que yo no sé. Mamá, creo que estás un poco paranoica. Eso también puede ser síntoma de tu condición. No había negado ir al banco. Solo había desviado la conversación y me había acusado de paranoia. ¿Sabes qué, Lucinda? Creo que tienes razón. Tal vez sea hora de hacer esos cambios. Su sonrisa regresó inmediatamente. ¿En serio, mamá? ¿Estás lista para dar ese paso? Sí, pero quiero hacerlo correctamente. Quiero que mañana vayamos juntas al banco y iniciemos las transferencias. Perfecto. Yo puedo arreglar todo. Tengo los formularios listos. Por supuesto que los tenía listos. Había estado preparando este momento durante meses. Y también quiero hablar con un abogado sobre la venta de la casa. Excelente idea, mamá. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Seguramente otro profesional corrupto dispuesto a falsificar documentos por dinero. Bueno, mi amor, creo que voy a irme a dormir. Estoy un poco cansada. Por supuesto, mamá. Descansa. Mañana será un día importante. Subí a mi habitación con el corazón acelerado. Tenía la grabación. Tenía sus propias palabras confirmando su plan, su visita no autorizada al banco, su intención de internarme contra mi voluntad, su conspiración con abogados y médicos corruptos. Pero cuando revisé mi teléfono, descubrí algo aterrador. La grabación se había detenido después de solo 10 minutos. La memoria estaba llena. Había perdido la parte más incriminatoria de la conversación. Mientras trataba frenéticamente de recuperar la grabación, escuché pasos en las escaleras. Lucinda subía hacia mi habitación. Guardé rápidamente el teléfono debajo de la almohada y fingí estar preparándome para dormir. Mamá, su voz sonaba desde la puerta. ¿Todo bien? Te escuché moverte mucho. Sí, mi amor. Solo estaba buscando mi camisón. ¿Necesitas ayuda con algo? No, estoy bien. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Que duermas bien. Pero no se fue. Se quedó parada en el umbral durante varios minutos, observándome, como si supiera que algo había cambiado, como si hubiera detectado alguna falsedad en mi actuación. Finalmente escuché sus pasos alejándose, pero no hacia su habitación. Bajó a la planta baja. Y durante la siguiente hora, la escuché moviéndose por la casa, como si estuviera buscando algo o verificando algo. ¿Había descubierto que había estado en su habitación? ¿Había notado que algunos de sus documentos habían sido movidos? ¿Sospechaba que yo sabía más de lo que aparentaba? Me quedé despierta toda la noche, escuchando cada sonido de la casa, preguntándome si había cometido un error al revelar tanto de mi mano. Porque si Lucinda sospechaba que yo conocía su plan, no sabía de qué sería capaz para proteger su secreto. Y mañana, cuando fuéramos al banco, estaría completamente sola con ella. Desperté a las 6 de la mañana después de una noche de insomnio total. Cada ruido de la casa me había mantenido alerta, cada crujido de la madera me había hecho pensar que Lucinda estaba moviéndose, planeando algo más siniestro.
A las 7:30 escuché que se levantaba y comenzaba su rutina matutina. Bajé a desayunar fingiendo normalidad, pero mis nervios estaban al límite. Hoy era el día que ella creía que completaría su plan. Hoy esperaba llevarme al banco y conseguir que firmara los papeles que me despojarían de todo. Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien? Su sonrisa era radiante, como si fuera el día más feliz de su vida. Muy bien, mi amor. ¿A qué hora vamos al banco? Tengo cita con el señor Torres a las 10. Todo está perfectamente coordinado. Todo perfectamente coordinado. Las palabras me confirmaron que había estado planeando este momento específico durante semanas, tal vez meses. A las 8:30, justo después de que Lucinda se fuera al trabajo para resolver unos asuntos antes de nuestra cita, sonó el timbre. Era Samuel Martínez, acompañado de un hombre corpulento de unos 40 años. Lourdes, te presento a Ricardo Morales. Es investigador privado y notario público. Puede documentar oficialmente todo lo que necesitemos. Los hice pasar rápidamente, nerviosa de que algún vecino los viera y se lo comentara a Lucinda. Señora Pérez, dijo Ricardo con voz profesional, Samuel me ha contado la situación general, pero necesito que me explique todo desde el principio. Y necesito ver toda la evidencia que ha recopilado. Durante la siguiente hora les mostré todo. Los documentos falsificados que había encontrado en la habitación de Lucinda, las fotografías en mi teléfono de su carpeta Proyecto M, la grabación parcial de nuestra conversación de anoche, los reportes médicos fraudulentos. Ricardo examinó cada documento con cuidado profesional, tomando fotografías oficiales de todo. Señora Pérez, esto es mucho más serio de lo que Samuel me había explicado. Estamos hablando de fraude documentado, falsificación de informes médicos, conspiración para cometer robo, y posiblemente secuestro si hubieran logrado internarla contra su voluntad. Secuestro. La palabra me heló la sangre. Internar a alguien contra su voluntad usando documentos falsos constituye privación ilegal de la libertad. Es un delito grave. Samuel se veía pálido. Lourdes, ¿estás absolutamente segura de que quieres proceder con esto? Una vez que denunciemos, no hay vuelta atrás. Lucinda podría enfrentar cargos criminales serios. Pensé en mi hija, en la niña que había criado, en la mujer que había llegado a ser. Pero también pensé en la frialdad con que había planeado mi destrucción, en la facilidad con que había mentido, en su disposición a drogarme si me resistía. Samuel, ella ya no es mi hija. Se convirtió en una criminal que veía en mí solo una cuenta bancaria. Si no la detengo ahora, destruirá a otra persona en el futuro. Está bien, dijo Ricardo, pero necesitamos más evidencia directa. Los documentos que encontró son cruciales, pero necesitamos atraparla en el acto. ¿Qué sugiere? Que vaya a esa cita en el banco, pero que llevemos micrófonos ocultos. Necesitamos grabar su conversación con el gerente, sus instrucciones específicas, sus admisiones de lo que está haciendo. La idea me aterrorizó. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si sospecha algo? Estaremos monitoreando todo desde un vehículo estacionado afuera del banco. Al primer signo de peligro, intervenimos. Samuel tomó mi mano. Lourdes, entiendo tu miedo. Pero tienes que decidir, ¿quieres ser víctima o quieres ser la mujer que impide que esto vuelva a pasar? Miré los documentos esparcidos sobre mi mesa de comedor. Evidencia de 6 meses de traición meticulosamente planeada. Evidencia de que mi propia hija había estado dispuesta a destruir mi vida por dinero. Hagámoslo. Ricardo pasó los siguientes 30 minutos preparándome. Un micrófono diminuto cosido al interior de mi blusa, un dispositivo de rastreo en mi bolso, instrucciones específicas sobre cómo dirigir la conversación para obtener las admisiones más incriminatorias. Recuerde, señora Pérez, mantenga la calma. Deje que ella hable. Haga preguntas que la obliguen a explicar exactamente lo que está haciendo y por qué. A las 9:40, Lucinda regresó a casa para recogerme. Venía sonriente y relajada, completamente confiada en que su plan estaba a punto de completarse. ¿Lista, mamá? El señor Torres nos está esperando. Lista, mi amor. Durante el viaje al banco, Lucinda parecía casi eufórica. Mamá, quiero que sepas que esto es lo mejor para ti. En unos años me lo vas a agradecer. En unos años, según su plan,
Yo estaría muerta o completamente despojada de mi identidad y mi dinero. Lucinda, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Tú ya habías hablado con el señor Torres antes de hoy. Una pausa microscópica. Solo para programar la cita de hoy. Mentira. Según la conversación que había escuchado días atrás, llevaban semanas coordinando los detalles. Y él ya sabe exactamente lo que vamos a hacer. Le expliqué la situación general. Tu condición, la necesidad de transferir las cuentas para tu protección. Mi condición. Como si fuera una enferma terminal. Llegamos al banco exactamente a las 10. El señor Torres nos recibió con una sonrisa que me pareció completamente falsa ahora que sabía la verdad. Señora Pérez, señora Lucinda, pasen por favor. Todo está preparado para proceder con las transferencias. Nos sentamos frente a su escritorio. El mismo lugar donde días atrás había escuchado a mi hija planear mi destrucción. Señora Pérez, dijo Torres, su hija me ha explicado su situación de salud. Entiendo que prefiere que ella maneje sus finanzas de ahora en adelante. Sí, murmuré. Creo que es lo mejor. Perfecto. Tengo aquí los formularios de transferencia. Con su firma, todos sus fondos se moverán a una cuenta conjunta donde la señora Lucinda tendrá poder total de administración. Poder total. No supervisión, no colaboración. Control absoluto. ¿Y yo seguiré teniendo acceso a mi dinero?, pregunté. Torres intercambió una mirada con Lucinda. Bueno, señora Pérez, dada su condición, será la señora Lucinda quien apruebe todas las transacciones. Por su propia protección, entiende. Mi condición. El deterioro cognitivo que documentan sus reportes médicos, explicó Torres, mostrando papeles que reconocí como las falsificaciones que había visto en la habitación de Lucinda. Puedo ver esos reportes. Otro intercambio de miradas nerviosas. Mamá, intervino Lucinda, ya los revisamos en casa. ¿No lo recuerdas? Es exactamente lo que te expliqué sobre tu problema de memoria. Problema de memoria que jamás había tenido. ¿Y si yo cambiara de opinión más adelante? El silencio en la oficina se volvió tenso. Señora Pérez, dijo Torres cuidadosamente, una vez que se establecen estos arreglos por razones de salud mental, son muy difíciles de revertir. Requieren nuevas evaluaciones médicas, proceso legal. Básicamente imposible, añadió Lucinda con una sonrisa que ya no molestaba en parecer cariñosa. ¿Y la venta de mi casa? Ya tengo los papeles preparados, dijo Lucinda, sacando documentos de su bolso. Podemos firmar la autorización de venta hoy mismo. Venta inmediata. Mi hogar de 30 años convertido en efectivo que ella controlaría completamente. ¿Y dónde viviré? Ya encontré el lugar perfecto. Mamá. Residencia San Rafael. Tienen un programa especializado para personas con tu condición. San Rafael. Recordé haber visto ese nombre en sus documentos. $3,000 mensuales. Mi dinero duraría exactamente 5 años y 4 meses. ¿Cuándo me mudaría ahí? La próxima semana. Ya hice los arreglos. La próxima semana. En 7 días, mi vida tal como la conocía habría terminado completamente. Miré los papeles sobre el escritorio. Mi sentencia de muerte financiera y personal, esperando solo mi firma. Era el momento de la verdad. Señor Torres, dije con voz clara y fuerte, antes de firmar, ¿podría explicarme exactamente cuándo y cómo mi hija le proporcionó estos reportes médicos falsos? El silencio que siguió fue ensordecedor. La palabra falsos cayó en la oficina como una bomba. El rostro de Torres se descompuso inmediatamente, mientras que Lucinda se puso pálida como papel. ¿Falsos?, murmuró Torres, intentando recuperar la compostura. Señora Pérez, no entiendo a qué se refiere. Me refiero a que estos reportes médicos fueron falsificados. Me refiero a que mi hija les pagó $3,000 al doctor Ramírez para que inventara un diagnóstico de demencia que jamás he tenido. Lucinda se levantó bruscamente de su silla. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estás confundida, es parte de tu enfermedad. No estoy confundida, Lucinda. Estuve presente cuando le pagaste al doctor. Escuché cada palabra de su conversación. Tengo grabaciones de todo. La máscara de hija preocupada se desplomó completamente.
Los ojos de Lucinda se volvieron fríos y calculadores. Mamá, nadie va a creerte. Los reportes médicos están firmados por profesionales. Tu palabra contra la de doctores certificados. Mi palabra. Sonreí por primera vez en días. No solo mi palabra. En ese momento, las puertas de la oficina se abrieron y entraron Samuel Martínez, Ricardo Morales y 2 policías en uniforme. Buenos días, dijo Ricardo mostrando su identificación. Investigador privado Ricardo Morales. Venimos a arrestar a Lucinda Pérez por fraude, falsificación de documentos y conspiración. El pánico se apoderó del rostro de Lucinda. Esto es ridículo. Es mi madre. Está senil y no sabe lo que dice. Señora Pérez, le dijo uno de los policías, tiene derecho a permanecer en silencio. Esperen, gritó Lucinda. Señor Torres, dígales que mi madre tiene problemas mentales. Pero Torres había comenzado a meter papeles desesperadamente en sus cajones. Yo no sé nada de reportes falsos. La señorita Lucinda trajo documentos que parecían legítimos. Señor Torres, interrumpió Ricardo, también tenemos una orden de cateo para revisar sus archivos. Su participación en este fraude está completamente documentada. No pueden hacer esto. Lucinda se dirigió hacia mí con furia en los ojos. Eres una vieja estúpida. Ese dinero me pertenece. He desperdiciado años de mi vida cuidándote. Cuidándome. La miré con una calma que me sorprendió a mí misma. Llamas cuidado a planear mi destrucción durante 6 meses. Merecía algo mejor que ser tu niñera eternal. Ese dinero debería ser mío. Lucinda Pérez, dijo el policía mientras le ponía las esposas, queda arrestada por fraude en primer grado, falsificación de documentos oficiales y conspiración para cometer robo. Mientras se la llevaban, Lucinda me gritó con una voz llena de veneno que jamás había escuchado. Esto no termina aquí. Voy a demostrar que estás loca. Voy a quitarte todo. No, mi amor, le dije con voz tranquila. Esto ya terminó. Las puertas se cerraron detrás de ella, y por primera vez en meses, pude respirar completamente. Ricardo se acercó a mí. Señora Pérez, obtuvimos todo lo que necesitábamos. La grabación de su conversación de hoy, más toda la evidencia que recopilamos, garantiza que enfrentará cargos serios. ¿Qué va a pasar con ella? Fraude documentado, falsificación, conspiración. Está mirando entre 5 y 10 años de prisión. Y tendrá que devolver todo el dinero que gastó en sobornos. Samuel puso una mano en mi hombro. Lourdes, ¿cómo te sientes? Era una pregunta complicada. ¿Cómo se suponía que me sintiera después de descubrir que mi única hija había planeado destruir mi vida? ¿Cómo procesas la traición más profunda imaginable? Me siento libre, dije finalmente. Por primera vez en meses, me siento libre. Durante las siguientes semanas, la historia completa salió a la luz. El doctor Ramírez confesó todo bajo presión policial. Había falsificado reportes para 3 pacientes diferentes, todos a petición de familiares codiciosos. Perdió su licencia médica y enfrentó cargos criminales. Torres fue despedido del banco y también enfrentó cargos por su participación en el fraude. La investigación reveló que había facilitado robos similares en otras ocasiones. Pero lo más shocking fue descubrir que Lucinda había estado investigando mi situación financiera durante casi 2 años. Había comenzado a planear esto mucho antes de que Roberto muriera, esperando pacientemente el momento perfecto para actuar. Encontraron en su apartamento una segunda carpeta que jamás había visto, etiquetada a otros objetivos. Tenía información detallada sobre 3 ancianas más del vecindario, incluyendo a Celia. Mi hija había estado preparando una operación mucho más grande de lo que había imaginado. 3 meses después del arresto, estaba sentada en mi jardín tomando café con Celia cuando llegó una carta de la prisión. Era de Lucinda. ¿Vas a leerla?, preguntó Celia. Miré el sobre durante varios minutos. ¿Qué podría decirme ahora? ¿Una disculpa? ¿Más amenazas? ¿Manipulación emocional para que retirara los cargos? No, dije finalmente, y rompí la carta sin abrirla. Ya no tengo nada que escuchar de ella. Ese mismo día, Samuel me ayudó a redactar un nuevo testamento.
Todo mi dinero iría a organizaciones benéficas para proteger a ancianos víctimas de abuso financiero. También establecí un fondo para ayudar a investigar casos similares. Mi casa se convirtió en mi santuario otra vez. Sin miedo, sin mentiras, sin alguien observando cada movimiento esperando una señal de debilidad. Algunos vecinos me preguntaban si me sentía sola sin Lucinda. La respuesta era simple. Había estado más sola cuando ella vivía conmigo, planeando mi destrucción, que ahora que vivía realmente sola. Una tarde, mientras regaba mis plantas, mi vecina joven del otro lado de la calle se acercó tímidamente. Señora Pérez, espero que no le moleste que pregunte, pero ¿es cierto lo que dicen sobre su hija? ¿Qué dicen? Que trató de robarle todo su dinero haciéndose pasar por demente. Es cierto. ¿Y usted cómo tuvo el valor de denunciarla? La miré a los ojos. Era una mujer de unos 30 años, con 2 niños pequeños. Probablemente se preguntaba qué haría si alguna vez enfrentara una traición similar. Mi amor, le dije, a los 70 años he aprendido algo muy importante. La familia verdadera se define por el amor y el respeto, no por la sangre. Y cuando alguien demuestra que no te ama ni te respeta, no importa si es tu hija, tu esposo o tu hermano. Tienes que protegerte. No siente culpa. Durante las primeras semanas sí. Me preguntaba si había hecho algo malo como madre, si había fallado de alguna manera. Pero después entendí que yo no creé a la mujer en que se convirtió. Esas fueron sus decisiones. ¿Y ahora qué va a hacer? Miré mi casa, mi jardín, mis manos fuertes y mi mente clara. Ahora voy a vivir. Voy a disfrutar cada día que me quede. Voy a ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Y voy a recordar que sobrevivir a una traición no te hace víctima para siempre. Te hace más fuerte. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, reflexioné sobre todo lo que había pasado. La niña que había criado con tanto amor se había convertido en una extraña que había intentado destruirme. Pero en el proceso de defenderme, había redescubierto mi propia fuerza. A los 70 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para luchar por tu dignidad. Que la edad no te convierte automáticamente en víctima. Que la experiencia puede ser tu mejor arma contra quienes quieren aprovecharse de ti. Y que a veces, la mayor victoria no es conseguir que te amen, sino conseguir que te respeten. Hoy estoy sola. Pero por primera vez en años, también estoy en paz. Y eso, descubrí, vale más que cualquier amor falso o cualquier compañía traicionera. La vida me había enseñado que es mejor estar sola con dignidad que acompañada por alguien que solo ve en ti una oportunidad. Lucinda había perdido mucho más que su libertad. Había perdido a la única persona que la había amado incondicionalmente. Yo, en cambio, había ganado algo invaluable, el respeto por mí misma.